Vero, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Te dejo los micrófonos. Muchas gracias, Juan José. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los que están aquí. Gracias por su tiempo. Como bien decía en el webinar, se trata del verdadero valor del pentesting en tu ROI. El día de hoy vamos a tener la siguiente agenda. Primero vamos a hablar de qué es el pentesting, cuál es la conexión estratégica entre el ROI y la ciberseguridad, los beneficios claves del pentesting, cómo medir el ROI en pentesting. Vamos a ver un par de ejemplos reales de ROI y finalmente con algunas conclusiones y preguntas en caso de que surjan después de esta plática. Voy a quitar mi cámara para no tener alguna interferencia con la conexión. Al final la vuelvo a poner por si tienen algún tema. Ok, vamos a comenzar en qué es el pen testing. Sin entrar mucho en detalles técnicos, porque no es el objetivo de la plática, el pentest es una evaluación de seguridad que simula un ataque real contra un sistema o una red. Su objetivo es identificar y explotar vulnerabilidades antes de que lo hagan los atacantes reales. A diferencia de otras evaluaciones de seguridad, como por ejemplo el escaneo de vulnerabilidades, que solo busca y enlista posibles fallos, el pentest realmente intenta explotarlos para entender qué tan grave es el riesgo y qué impacto tendría dentro de la organización. En pocas palabras, el pentest no solo te dice que está mal, sino cómo podría ser utilizado en tu contra, y por eso es una herramienta tan poderosa para las empresas que quieren protegerse de ciberataques. El objetivo principal de un pentest es identificar estas vulnerabilidades, pero muy importante mencionar que todo esto se hace bajo un entorno controlado y con los debidos accesos correspondientes. Pero no solo se trata de identificar estas fallas, sino de entender cómo podrían ser aprovechadas para comprometer sistemas, datos o incluso la reputación de la empresa. Ahora pasemos a un punto clave de nuestra conversación, lo que es la conexión entre el ROI y la ciberseguridad. Vamos a hablar de por qué la ciberseguridad y específicamente el pentest debe considerarse como una inversión estratégica y no solo como un gasto. Eh, Cuando hablamos de ciberseguridad, a menudo escuchamos la palabra gasto, pero debemos de cambiar esta perspectiva. La ciberseguridad no es un gasto, es una inversión y como cualquier buena inversión, su objetivo es proteger los activos más valiosos, ya sea los datos, los sistemas e inclusive la reputación de la organización. Es como asegurar tu casa o tu auto. No piensas en el seguro como un gasto innecesario, sino como una protección contra pérdidas potencialmente devastadoras. Y en el contexto de la ciberseguridad, el Pentest juega un rol crucial. ¿Por qué? Porque es una protección y la ciberseguridad no es solo un tema de tecnología, creo que es una definición errónea que muchas veces tenemos de que la ciberseguridad solo se enfoca al ámbito tecnológico y no, la ciberseguridad se debe de ver como un riesgo en el negocio. Ahora, hablemos de lo que es el ROI o retorno de inversión en ciberseguridad. ¿Cómo puede una mejora en la ciberseguridad traducirse en beneficios tangibles para el negocio? Hay tres formas principales en las que esto ocurre. Primero tenemos el ahorro de costos. El costo promedio de una brecha de datos para una empresa puede ser astronómica, incluyendo multas regulatorias, pérdidas de ingreso y gastos de recuperación. Un pentest puede identificar y remediar vulnerabilidades antes de que se conviertan en un problema costoso y evitando estos gastos. Después tenemos la protección de ingresos. Cuando los sistemas están seguros, tus operaciones pueden continuar
sin interrupciones. Por ejemplo, un ciberataque que cause un tiempo de inactividad puede afectar gravemente tu capacidad de generar ingresos. Entonces, al invertir en Pentest, aseguras la continuidad del negocio y la protección de tus datos. Después tenemos la mejora de la reputación de la marca. Bueno, aquí entra que la confianza es clave en el mundo digital. Un incidente de seguridad puede dañar seriamente lo que es la reputación de tu marca y alejar a los clientes, socios, inversionistas, etcétera. Por otro lado, demostrar que tomas en serio la seguridad implementando medidas como el Pentest puede fortalecer la confianza y la mejora de la percepción de tu marca. Ahora hablemos del Pentest como una estrategia de mitigación. Imaginemos esto como una prueba de fuego que pone a prueba tu infraestructura antes de que lo hagan los atacantes. Si descubres y solucionas las vulnerabilidades a través de un pentest, estás previniendo incidentes de seguridad que podrían ser mucho más costosos. Es decir, cada peso invertido en pentest es un peso invertido en la prevención de incidentes, en la protección de tus activos y en la defensa de tu reputación. A largo plazo, esto se traduce como un ROI significativo al reducir los costos de recuperación y prevenir la prevención de tus ingresos. Eh, es muy importante también mencionar que existen controles o servicios preventivos y correctivos. Sin embargo, como en todo, los controles preventivos siempre van a ser mucho más baratos o económicos que los controles correctivos. Ahora veamos los beneficios clave del Pentest y cómo pueden impactar positivamente dentro de tu organización. Primero hablemos de la identificación temprana de vulnerabilidades. Esta detección temprana es crítica porque, según algunos estudios, el costo de reparar una vulnerabilidad descubierta antes de un incidente es significativamente menor que el costo de una respuesta después de una brecha de seguridad, lo que les mencionaba hace rato con los controles eh, este, preventivos y correctivos. En términos simples, es mucho más barato arreglar, por ejemplo, una gotera en el techo antes de que comience la temporada de lluvias que esperar a que haya una filtración de agua e incluso dañe tus muebles. Entonces ya no solo pagas la reparación de la gotera, sino también dependerá del daño causado en estos, que puede ser una reparación simple o incluso comprar muebles nuevos, entonces ya salió mucho más caros. El siguiente beneficio es el cumplimiento regulatorio. Hoy en día hay muchas normativas de seguridad, como por ejemplo la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, está la norma oficial mexicana, la NOM 151, están las normas de la industria de tarjetas de pago, que son la parte de PCI. Está las circulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, que es la ley FinTech, entre otras. Todas estas requieren que las organizaciones realicen pruebas periódicas de Pentest por lo menos una vez al año para mantenerse en cumplimiento. Aunque no todas las leyes en México exigen explícitamente un Pentest anual, hay regulaciones sectoriales y estándares internacionales que ya hemos ido adoptando en el país, que justamente recomiendan y requieren de que se realice un Pentest por lo menos una vez al año como parte de las auditorías y medidas de seguridad periódica. Sectores como el financiero, el fintech, el comercio electrónico y cualquier entidad que maneje datos personales o información sensible son los más propensos a necesitar Pentest regular.
Si ustedes están en miras, por ejemplo, de una certificación en la norma ISO 27001, como cumplimiento, deberían de estar realizando por lo menos este pentest 1 o 2 veces al año. Esto también dependerá mucho del negocio y es un requisito para el tema de certificación. Inclusive también ayuda para temas contractuales. Eh, Comentando un ejemplo, nosotros tenemos un cliente que lleva ya más de 4 años con nosotros haciendo pentest anualmente y esto le ayudó justamente también al éxito de obtener un contrato con otra empresa, ¿no? Porque pudo demostrar que justamente cada año hace este pentest, ¿no? Entonces también para temas contractuales ayuda. Y el pentest no solo te ayuda a identificar estos fallos, sino también proporciona documentación y evidencia, lo que les comentaba, de que la empresa está tomando medidas proactivas para cumplir con estas regulaciones. Y también esto evita sanciones, multas y posibles acciones legales. Tenemos un tercer beneficio que es clave, es la reducción de costos de brecha. De acuerdo con un estudio de IBM, si no mal recuerdo, las empresas que realizan pentest de forma periódica pueden reducir los costos de una brecha de seguridad en un promedio del 30-35%. Esto significa que al invertir en un pentest, no solo estás protegiendo tus sistemas y datos, sino también tus finanzas. El costo de una brecha puede incluir no solo la pérdida de datos, sino también el daño reputacional, la pérdida de clientes y los costos asociados a la recuperación del incidente, que más adelante lo vamos a ver. Y finalmente, el pentest contribuye al fortalecimiento de la confianza. Los clientes y los socios comerciales confían más en las empresas que demuestran un compromiso proactivo con la seguridad. Cuando los clientes saben que tu organización realiza pentest regular para proteger sus datos, se sienten más seguros al hacer negocios contigo. El ejemplo que les platicaba anteriormente, ¿no? Este cliente que ya tenía cómo evidenciar que cada año hace su pentest, hizo que su cliente, a su vez su cliente, pues confiara en él y le diera este proyecto, ¿no? Que era un proyecto bastante bueno. Entonces, en un mercado cada vez más competitivo, tener una ventaja puede marcar una gran diferencia en tu reputación y en última instancia, pues tu éxito a largo plazo. Y bueno, el Pentest ofrece beneficios claros y tangibles. Reduce costos, asegura el cumplimiento regulatorio, minimiza el impacto de las brechas de seguridad y fortalece la confianza de tus clientes y socios. No solo es una herramienta de seguridad, sino hay que verlo como una estrategia de negocio. Eso es muy importante. Ahora, ¿cómo podemos medir el ROI en el Pentest? Bueno, tenemos dos fórmulas bastante básicas y sencillas, que es como nosotros medimos el ROI en cualquier otro esquema, que son los beneficios menos inversión sobre inversión por 100 y calcular el ahorro potencial justamente de esta inversión, que son las pérdidas evitativas sobre pérdidas potenciales por 100. ¿Y qué factores tenemos que considerar? Bueno, primero es el ahorro en costos por incidentes evitativos, los ahorros operativos y la protección de activos intangibles. Y estas dos fórmulas las vamos a utilizar en los siguientes dos ejemplos que vamos a ver. Son ejemplos reales que hemos tenido. El primero es una interrupción de negocio por ataques de ransomware. Un ransomware es un malware que cifra información. En este caso, con este cliente, cifró los sistemas críticos de su empresa, exigiendo un rescate más o menos 1 millón. Los costos que estamos viendo son en pesos mexicanos.
Sabemos que el rescate se paga en criptomonedas, pero en una conversión es aproximadamente, o en este caso tuvo de más o menos 1 millón de pesos. Tenemos la parte del impacto financiero por incidente. ¿Qué es lo que nos costó? Primero, pagar el rescate. Aproximadamente, como les mencionaba, 1 millón de pesos. Después tuvimos pérdidas por tiempo de inactividad, que fue todo el tiempo el que duró la organización fuera pues, de línea de su negocio de producción, que fue aproximadamente de 2 millones de pesos en ingresos perdidos. Y posteriormente tenemos los costos de recuperación y refuerzo de seguridad para volver a línea, que fueron aproximadamente de 700,000, teniendo una pérdida total de 3.7 millones en un solo incidente. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera invertido en ciberseguridad? Un pentest regular dependerá mucho del alcance, pero en este caso aproximadamente 200,000 anuales. Un sistema de backup seguros, porque desafortunadamente los backups que se tenían no estaban hechos de forma correcta. Un promedio de costo de 150,000 anuales. Una capacitación de empleados en detección de phishing y manejo de crisis alrededor de unos 100,000. El total de la inversión aproximadamente de 450,000 pesos anuales. Es decir, que por cada peso invertido en ciberseguridad, la empresa, en este caso, podría obtener un retorno de 7.20 pesos. En otras palabras, la inversión en ciberseguridad resulta en un ahorro del 720% en comparación con los costos que había tenido que asumir en caso de no haber invertido y el haber sufrido lo que pues fue un ataque de ransomware. Este porcentaje muestra que la inversión proactiva en ciberseguridad genera un ahorro financiero significativo y es mucho menor que el costo de un ataque de ransomware. Entonces aquí, bueno, la inversión que fue de 450,000 podría haber prevenido la pérdida de 3.7 millones de pesos en un solo incidente, ¿no? Aquí estamos hablando de un solo incidente. En el segundo caso, tuvimos un cliente con un ataque de denegación de servicio que afectó a un e-commerce justamente en una de las fechas pues de mayor demanda, que fue durante el Buen Fin, que por cierto ya se aproxima, que como sabemos es un evento de ventas más grande en México. Y aquí se tuvo un impacto financiero porque hubo pérdidas de ventas por la caída del sitio durante 24 horas de 5 millones. Este fue un e-commerce bastante grande. Los costos por restablecer el servicio de forma rápida costaron alrededor de 800,000 y los descuentos y compensaciones a clientes afectados fue alrededor de 500,000. Es decir, tuvimos una pérdida total de 6.3 millones. Bueno, este cliente tuvo esta pérdida de 6.3 millones, igual en un solo incidente, a comparación de lo que le hubiera costado invertir en ciberseguridad y ahorrado estos 6.3, que, bueno, hubieran sido servicios de mitigación de denegación de servicio y redundancia de servidores, con un costo aproximado de 300,000. Un pentesting anual para identificar debilidades, porque sí, en un pentesting podemos identificar que el e-commerce estaba susceptible a denegación de servicio, igual con un costo promedio de 200,000. Un monitoreo continuo que es muy importante y la respuesta ante incidentes que también está en alrededor de 200,000 de forma anual. Entonces, si el cliente hubiera invertido estos 700,000 pesos, podría prevenir esta pérdida de 6.3 millones, logrando un ahorro potencial. Es decir, aquí nuestro ROI hubiera sido del 800%, es decir, que por cada peso invertido en ciberseguridad,
El comercio electrónico pudo haber obtenido un retorno de 8 pesos. Esto indica que la inversión en medidas preventivas contra ataques de denegación de servicio es 8 veces más rentable que enfrentar los costos de un ataque exitoso. Y bueno, como hemos visto, medir el ROI en un pentest es fundamental para justificar la inversión en seguridad. Al considerar estos ahorros directos e indirectos y la protección de activos intangibles, las empresas pueden ver claramente el valor que el pentest y otras áreas de ciberseguridad aportan, porque no solo aquí en estos costos de inversión, no solo vimos el tema de pentest, sino algunos otros adicionales. Bueno, aportan, no solo es en términos de ahorro de dinero, sino también en términos de reputación y de confianza. Y bueno, yo creo que una de las preguntas que nos hacemos muchas veces es, ¿cuánto nos vamos a tardar en recuperar esa inversión? ¿No? Porque muchas veces el área financiera es lo que pregunta. Y en tiempos en que se puede ver el retorno de inversión en ciberseguridad, puede variar de acuerdo a varios factores. Aquí podemos incluir el tiempo de medidas de seguridad implementadas, la frecuencia de los ataques cibernéticos que podemos tener y la industria en la que opera la empresa. Aquí hay una estimación general que pongo en la lámina de algunos de los plazos. Tenemos el primero a corto plazo que va de 6 a 12 meses y esto se mide por medidas de seguridad inmediatas. ¿Qué quiere decir? Que hay algunas inversiones en ciberseguridad que pueden comenzar a mostrar retornos de forma rápida, especialmente si se implementan en industrias con alto riesgo de ciberataques, como por ejemplo el comercio electrónico, la banca o algunas empresas de tecnología. Algunas de estas medidas pueden ser la capacitación hacia los empleados en ciberseguridad, ya que esto puede reducir el riesgo de ataques de phishing o de ransomware de forma casi inmediata después de ser impartida, ya que los empleados están más preparados para detectar o responder ante estas amenazas, ¿no? Y esto suele hacerse con algunos ejercicios o simulacros de phishing, también de hacer una constante capacitación con los empleados y también, por ejemplo, en caso de un ataque de denegación de servicio, la implementación de esta herramienta o este control de seguridad, su retorno o más bien la inversión se ve casi poco después de implementar las medidas. La mitigación puede prevenir pérdidas financieras significativas, mostrando un retorno inmediato de la inversión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso que les platicaba del e-commerce que tuvo el incidente de denegación de servicio, una vez que se implementó esta herramienta, pudimos observar que aún seguía existiendo ese tipo de ataques, pero ya no procedían. ¿Por qué? Porque ya había una herramienta, unos controles que estaban deteniendo ese tipo de ataques. Entonces, el impacto ya era diferente. Después tenemos eh, el tiempo de mediano plazo que va de 1 a 3 años aproximadamente. Y estas son inversiones en infraestructura de seguridad como la parte del pentest, que sí es mejor hacerse de forma anual o por lo menos 2 veces al año, la implementación de sistemas de detección de intrusos, la parte del cifrado de datos. Estos pueden mostrar un retorno en un plazo de 1 a 3 años. ¿Por qué? Porque el pentest, como ya lo hemos mencionado, ayuda a identificar y solucionar vulnerabilidades antes de que los atacantes puedan explotarlas. Si previene un ciberataque significativo y el retorno puede verse en un plazo de 1 año. Y aquí algo muy importante es que cuando tú conoces tu infraestructura, tienes un proveedor que te hace este tipo de ejercicios y ese proveedor ya conoce el tipo de tecnologías que maneja. Usualmente nosotros como proveedores estamos siempre
informados de cuáles son las nuevas vulnerabilidades e incluso las vulnerabilidades de día cero, que justamente muchas veces no tienen pues una remediación de forma inmediata, pero con la infraestructura y el conocimiento que ya tenemos sobre tu red, tu tecnología, podemos implementar algún control compensatorio para evitar que esa vulnerabilidad de día cero pueda ser explotada y solo esperar a que el fabricante pueda emitir alguna mitigación. Entonces, eso también nos ayuda mucho. Tenemos el cifrado de datos y el monitoreo de redes, que esta inversión igual puede reducir el riesgo de brechas de datos, especialmente en industrias reguladas como la financiera, donde las multas y sanciones pueden ser significativas y el retorno se observa justamente cuando se evita esta brecha y evitando la multa regulatoria. Y finalmente tenemos el plazo de 3 a 5 años o más. Este es el largo plazo. Pero aquí ya son inversiones en seguridad ya más complejas y estratégicas. Aquí puede venir la parte de la inteligencia artificial para la detección de amenazas o las auditorías de seguridad regulares. Algunas de estas medidas, como la automatización de la respuesta ante incidentes, pueden reducir costos operativos a largo plazo. ¿Por qué? Porque constantemente estás monitoreando tu red, estás en busca de esas amenazas y también estudias a los atacantes y puedes ir mejorando tus controles de seguridad. Por ejemplo, en los sectores como de tecnología, biotecnología, farmacéuticos o aquellos que tienen secretos comerciales, que también pueden ser los del sector alimenticio, tener estas medidas, perdón, de protección a la propiedad intelectual, porque también es parte de la ciberseguridad, bueno, te protege tus ingresos futuros por varios años. Entonces, en este caso, el retorno se observa en la estabilidad financiera y la preservación de la competitividad a largo plazo. Otra parte aquí en este largo plazo de 3 a 5 años es, yo les platicaba hace un momento que si ustedes están en mira, por ejemplo, de una certificación en el estándar ISO/IEC 27001, que está enfocado al tema de seguridad de la información, este estándar te da una certificación por 3 años. Al término de esos 3 años, tú puedes renovar esa certificación, pero anualmente tú tienes que hacer una auditoría. Entonces, ¿a qué te ayuda esa auditoría a ir madurando? Nosotros validamos el valor de la ciberseguridad por nivel de madurez. No sé, puedes estar en inicial, puedes estar en proceso, puedes ya estar en un nivel de madurez optimizado, automático, donde cada año vas midiendo qué tan favorable y qué tanto vas creciendo y qué tanto tus colaboradores van adoptando también estas medidas de seguridad dentro de la organización, hasta en un punto de ya ser parte de la organización, un proceso más de la organización. En conclusión, sobre el plazo de retorno, la mayoría de las empresas pueden comenzar a ver un retorno significativo de su inversión en ciberseguridad en un plazo de 1 a 3 años, ¿no? Es más o menos el tiempo. Sin embargo, hay factores como la frecuencia, lo que les mencionaba, el tema de las auditorías y la gravedad de los ataques, la madurez de la infraestructura de ciberseguridad actual y la cultura de seguridad dentro de la empresa, bueno, también influye en el tiempo necesario para ver el ROI. Hay muchas empresas que cuando les solicitan algún tema de ciberseguridad, se comprometen a tal grado de que ese retorno de inversión se vea, por ejemplo, si lo estamos midiendo en un largo plazo, pueda reducirse a un mediano plazo. Entonces, esto también depende mucho del compromiso de la organización. Y bueno, en general, cuanto mayor sea la exposición del riesgo
y la efectividad de las medidas de seguridad implementadas, pues más rápido se podrá observar el retorno sobre la inversión de seguridad. Aquí les muestro, este artículo salió hace 2 semanas, me parece, si no mal recuerdo, y siempre nos hacemos la pregunta de pagar o no pagar. Esta fue una empresa que pues tuvo un incidente sobre un ransomware que filtró la información de su organización y ellos de cierta forma decidieron pagar por obtener lo que es la clave para descifrar su información. Sin embargo, al momento de pagar, les dieron la clave, pero esta clave no funcionaba porque tenía un bug. Entonces, si vemos bien, usualmente nosotros siempre recomendamos no pagar justamente por este tipo de temas. Una, porque usualmente o no te dan nada, simplemente tú pagas y se desaparecen y ya no te responden. O puede pasar este caso, ¿no? Que te dan la clave para descifrar tu información y pues simplemente no funcione porque estaba dañada y por ahí traía un bug. Entonces, ya hiciste el gasto de pagar. Después, estás con el gasto de estar fuera de operación. ¿Cuánto le estaba costando? Desafortunadamente en el artículo no menciona cifras, pero ¿cuánto le costó a esta organización estar fuera de operación más de una semana? Después, el gasto de pagar a un proveedor para poder identificar el problema de la clave y poder recuperar sus archivos. Resulta que, bueno, los expertos que fueron contratados determinaron que dentro de la clave había algunos ficheros que faltaban, que eran alrededor de 3 bytes. Entonces ellos empezaron a hacer se le conoce como un ataque de fuerza bruta y de combinaciones para lograr obtener esos 3 bytes que hacían falta para que funcionara esta clave. Entonces, sumándole el tiempo que tardaron, porque no son procesos, pero no son procesos de un solo día, o sea, llevan varios días y eso también depende del tipo de equipos que tengan en cuestión de qué tan rápidos sean. Se dice que por ahí que con la computación cuántica ya van a mejorar estos tiempos de respuesta, pero bueno, entonces imagínense todo lo que perdió esta empresa por este ransomware que se pudo haber prevenido con el tema de capacitación a los usuarios, con alguna protección de anti-ransomware, con el monitoreo continuo, con identificar si por ahí había una brecha de seguridad en algún sistema, etcétera, ¿no? Entonces, aquí yo siempre digo, evitemos pagar. Sé que a veces, sobre todo empresas muy grandes han pagado. Sin embargo, esto no, el hecho de pagar no reduce la posible filtración de información. ¿Por qué? Porque los grupos de ciberdelincuentes siempre postean quiénes son sus víctimas y cuánto tiempo tienen para pagar. Entonces, al final de cuentas, la reputación ya está dañada. ¿Por qué? Porque ya estás en la lista de estos cibercriminales, ya solamente ellos esperan, si pagas, no, pues no dar tu información o no ponerla al público, pero aún así ya se hizo de conocimiento público que fuiste vulnerado por alguna brecha de seguridad. Y finalmente, pasando ya a conclusiones, tenemos que el verdadero valor del pentest en el ROI no solo reside en los costos directos que ayudan a evitar estas filtraciones, sino también en la protección de los activos críticos, el cumplimiento normativo, la reducción de costos operativos y el fortalecimiento de la reputación. Invertir en Pentest es invertir en la estabilidad y sostenibilidad financiera a largo plazo, lo que se traduce en un retorno de inversión significativo. Y el ROI del pentesting se maximiza
cuando justamente esta inversión, que podríamos decir que es relativamente pequeña, en este servicio particularmente del pentesting, pues evita pérdidas mucho mayores, tanto en términos de dinero como de reputación, mejora la eficiencia operativa, reduciendo gastos operativos futuros. Esto es importante porque muchas veces en el tema del pentest, cuando llegamos a realizarlo, también identificamos configuraciones que pueden estar haciendo que tus procesos operativos se estén entorpeciendo. Entonces, cuando identificamos esto, también mejoramos esta eficiencia operativa. Y finalmente, pues fortalecer la confianza del mercado, que es clave, lo que puede atraer nuevos clientes y bueno, generar más ingresos a tu negocio. Y no me queda más que agradecerles por su tiempo, por estar aquí y pues adelante si hay alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto estamos atendiendo. Muchas gracias. Gracias, Vero, muy interesante. Creo que ya por ahí hay una manita levantada. Y adelante, por favor, Sandra Luna, con tu duda. Hola, buenas tardes. Yo quisiera preguntar cómo se puede medir el retorno de una inversión cuando no se ha tenido ninguna brecha de seguridad. O sea, ¿cómo se justifica esa inversión ante los tomadores de decisiones? Ok, para medir el retorno de inversión, si es que no hemos tenido alguna brecha significativa, se puede usar un enfoque basado en la prevención o en la mitigación del riesgo. Muchas veces hacemos como análisis de riesgo, de decir, bueno, estos son mis sistemas críticos y estas son las posibles vulnerabilidades o amenazas a lo que mis activos críticos están expuestos. Entonces, debemos de valorar el riesgo evitativo y esto lo podemos hacer a través de estadísticas que ya existen en Internet o ejemplos de otras organizaciones que son del mismo giro, cuánto les ha costado un incidente de ciberseguridad y pues más o menos medirlo, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo les estaba dando unos estimados de un ataque de ransomware a un e-commerce que le costó alrededor de 6.3 millones, ¿no? Entonces, más o menos, si somos una empresa similar, bueno, pues más o menos eso es lo que a mí me podría costar y cuánto me está saliendo a invertir. Entonces, podemos medir de esa forma. También, si nuestro negocio está o es sujeto a normativas de cumplimiento, por ejemplo, de datos personales, la parte de PCI, que es para tema de tarjetas de crédito, si es del sector salud y, por ejemplo, tiene convenios con Estados Unidos, está la normativa IPA, hay del sector marítimo energético, o sea, cada uno ya justamente tiene su estándar y algunas multas, o el sector financiero o fintech, que ya está las regulaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Bueno, si yo tengo un incidente, ¿de cuánto es la multa? ¿Cuánto me va a costar? ¿No? Entonces también lo podemos medir de esa forma. Y también ver y analizar, como les decía, la ciberseguridad es tema de negocio, no solo es tema tecnológico. Analizar en el área financiera es cuánto voy a perder si estoy un día, 2 días, una semana fuera de operación. Entonces vamos midiendo estos costos aproximados para poder identificar cuál sería mi retorno de inversión si yo invierto en un pentesting, en una herramienta cualquiera de ciberseguridad, en la capacitación de mis usuarios. Entonces hacemos como ese comparativo, pero nos estaríamos basando justamente en estadísticas que ya hay en pues en el mercado o comparándonos con otras empresas que son de pues similitud en el negocio. Ok, Perfecto, gracias. muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias. Gracias, Vero. Por ahí tenemos una duda también de Isaí. Hola, Isaí, saludos. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Una disculpa, yo entré un poquito tarde, no alcancé a escuchar los primeros 10 minutos, nada más quería saber,
Esto obviamente me imagino que es independiente de tener tu Fortinet, tu antivirus, de tener las reglas adecuadas. Independientemente de eso, es el pentest, ¿verdad? Sí, sí, son servicios diferentes. Inclusive en el pentest, también una parte se evalúa qué tan, eh, digamos, las configuraciones de tu firewall, ¿no? Si está configurado de manera correcta, si está deteniendo los ataques, si no los está deteniendo, ¿por qué? Entonces también puedes medir esa parte. Esos controles de seguridad que ya tienes implementados también se pueden medir haciendo un ejercicio de pentest. Ah, ok, gracias. Perfecto, muchas gracias. Sigan por favor con sus dudas para aprovechar. Y bueno, aprovecho ahí la pausa para, para decirles que vamos a estarlos buscando para tener una sesión personalizada con ustedes, un Security Hour, para entender con mayor profundidad cuál es su escenario, cuál es su situación particular y poder acoplar este tipo de consultoría, este tipo de pruebas que, que como bien preguntaba ahorita Isaí, es muy interesante ver pues cómo se está funcionando lo que ya tienes implementado, si falta algún ajuste, si hay que ponerlo a prueba, ¿verdad? Seguimos con alguna otra pregunta. Adelante, por favor, Elizabeth. ¿Cómo justifico la inversión en pentesting a la alta dirección? Ok, parte de lo que hemos hablado justamente, hay que tener argumentos sólidos, eso es muy importante. Primero, desde la parte de la prevención, ¿qué es lo que voy a prevenir? ¿Qué costos mayores son los que voy a prevenir con una brecha de seguridad justamente al implementar estos temas de seguridad? ¿Qué es lo que voy a cumplir en temas de normatividad, de auditoría, de alguna regulación que me lo está pidiendo? La parte igual de la reputación, el crecimiento, es decir, también implementar medidas de ciberseguridad ayuda al crecimiento de la organización. Hacer estos ejercicios, como les mostré en los ejemplos del ROI, sobre todo para el área financiera, porque ellos ven números, al final a ellos no les importa, digamos, el tema tecnológico, ellos solo ven números. Entonces, mostrarles este retorno financiero al prevenir costos millonarios, como ya los vimos, eh, justifica el retorno de inversión y también la adopción a nuevas amenazas. Y con esto voy a que eh, hay algo que en la experiencia que he tenido a lo largo de estos años es que hay muchas empresas que son muy grandes, pero que tienen vulnerabilidades de hace más de 10 años atrás y que ni siquiera han podido ser mitigadas por desconocimiento o porque nunca habían hecho un ejercicio de esta magnitud y que en algún punto ya fueron atacadas y que inclusive ni siquiera se han dado cuenta. Y las nuevas amenazas que ya van siendo un poco más sofisticadas, sobre todo con el auge de la inteligencia artificial. Entonces, debemos de protegernos contra estas amenazas emergentes. eh, Ver este histórico de decir, bueno, si desde hace 10 años tenemos estas vulnerabilidades y ya hemos sido atacadas, bueno, ¿qué nos espera con estas nuevas amenazas que ya son más complejas, ¿no? ¿Cómo nos vamos a proteger si no nos hemos podido proteger de una amenaza que ha sido, pues, más fácil de poder mitigar? Entonces hay que tener como estos argumentos claros que podemos presentar ante la alta dirección y siempre con la mira de que esto no es un gasto, esto es una inversión, esto es tema de negocio, no es tema tecnológico. Hay que cambiar esa palabra de que la ciberseguridad es solo tecnología, no es, la ciberseguridad es transversal y abarca todas las áreas del negocio. Hay que verlo como una inversión estratégica, justamente también para proteger a largo plazo y asegurar la competitividad en lo que pues ahora es el entorno digital, que justamente es cada vez más inseguro.
Gracias. Muy cierto, muy cierto. Gracias, Vero. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí tenemos Isaí, adelante. Sí, bueno, tengo un par de clientes que nos han solicitado o que nos han, pues sí, preguntado acerca de la seguridad, pero ya de un grado, pues digamos que militar, entonces, y para el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, no sé si esta herramienta eh, nos ayudaría a cumplir algunos huecos que tenemos por el cuales no terminamos de cerrar el trato, digamos, en cuestión de seguridad. Es un listado como de 30 puntos, si mal no recuerdo, que se tienen que cubrir. No sé si no sé si a alguien le haya pasado así y si esta herramienta los cubra, la mayoría por lo menos. Sí, bueno, a ver, primero, el Pentest no es una herramienta como tal, es un servicio. Habría que identificar cuáles son esos 30 puntos. Te mentiría si te digo sí, sí los abarca porque desconozco cuáles son esos 30 puntos, porque dentro de esos 30 puntos podríamos hablar temas de pentest, podríamos hablar temas de detección de intrusos, de monitoreo, o sea, habría que analizar punto por punto e identificar con qué servicio o herramienta se podría minimizar o abarcar ese punto. Pero la parte del pentest, pues lo que ayuda prácticamente es a identificar vulnerabilidades y explotarlas para ver qué tan susceptible es el negocio. Entonces, nada más ahí habría que identificar estos puntos, si entran dentro del pentest o dentro de qué. La parte de ciberseguridad es, créanme que es un abanico de servicios. Entonces, podríamos identificar qué entra dentro de qué servicio. Ok, gracias. Muchas gracias. Ok. Gracias, Isaí, por tu pregunta. Ya eres candidato para el Security Hour. Ahí te voy a estar Sí. buscando. Es muy interesante lo que planteas. O sea, ¿qué pasa cuando el negocio tiene que cumplir con ciertos estándares que ahora en beneficio de tus clientes, como bien decías? De ahí viene el requerimiento. Muy Sí. interesante, gracias. Aquí Adelante. me Ujú. gustaría añadir algo. Muchas veces las empresas crean como sus propios mm, formatos o framework de ciberseguridad, pero se basan mucho ya en estándares internacionales. Y sí lo hemos visto porque nos ha tocado que clientes que justamente tienen convenios con Estados Unidos o tienen proveedores, clientes, etcétera, les mandan justamente como un listado de debes de cumplir con esto, y si lo leemos está basado ya en frameworks o estándares internacionales, ¿no? Que prácticamente es lo mismo, solamente que enfocado a un cierto sector o incluso a un cliente en específico, porque ese cliente tiene algo en particular que necesita proteger. Entonces, es cuestión solamente de leer esos 30 puntos y ver qué es lo que, cómo se puede mitigar esos puntos. Muchas gracias, Vero. De acuerdo. Por ahí tenemos otra manita levantada. Adelante, César. Escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, César de este lado, mucho gusto. Bueno, a lo que acabo de verificar, pues prácticamente el Pentesting es una serie de pruebas para poder detectar vulnerabilidades, perdón. ¿Y qué pasa? O bueno, aquí ya me gustaría hacer una pregunta un poquito más específico de los servicios que a lo mejor ofrece CERTEI. Supongamos que yo me someto a lo que es esta prueba y se detectan ciertas vulnerabilidades. ¿Ustedes llevan o tienen las herramientas para poder solventar estas vulnerabilidades? ¿Ustedes manejan todo el control? ¿Se capacita, por ejemplo, al personal de la empresa para que a lo mejor ese control se lleve todo interno? ¿O cuál sería como la dinámica de esta parte? Gracias por tu pregunta, muy interesante. Sí, 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 la respuesta es sí, sí a todo. Más allá de poner a prueba el ecosistema,
y saber el diagnóstico de cómo estás, hay que poner manos a la obra. Y ahí es donde participamos con ustedes haciendo un acompañamiento en el plan de trabajo para la remediación. Habrá cosas que sean como ajustar una política, habrá cosas que tengan que ver con concientizar a ciertas áreas y habrá a lo mejor necesidad de implementar, de modernizar alguna tecnología, pero eso ya lo definimos en una co-creación con ustedes, un plan de trabajo que se adapte a la realidad de cada empresa, porque todos somos diferentes, entonces hay que ver puntualmente cuáles son las necesidades y justamente es ahí donde entra el acompañamiento para diseñar esta remediación. Muchas gracias, muy buena pregunta. Perfecto, gracias. Y te vamos a invitar también al Security Hour, César. ¿Quién más? ¿Alguna otra duda? Adelante. Adelante, Daniel, por favor. Ahí veo cómo varía el costo de un pen testing según el tamaño y la complejidad de cada una de las empresas. Ok, aquí varía, depende de varios aspectos. Uno de los que podemos identificar es el tamaño de la red o el número de activos que van a estar dentro del alcance. La complejidad de la tecnología, porque no es lo mismo hacer, por ejemplo, un pentest a un sitio web que a un servidor, que a un sistema diseñado ya sea por la empresa o por un tercero. Se utilizan diferentes herramientas, técnicas, tecnología, el tipo y profundidad de pentesting. Y aquí hablo, por ejemplo, en la parte del pentest se mencionan 3 tipos de cajas, que es caja blanca, negra y gris. Por ejemplo, la caja blanca, donde prácticamente el cliente nos da acceso a todo. La caja gris, donde solo tenemos un listado de los activos dentro del alcance. Y la caja negra, que simplemente no sabemos nada más que el nombre del cliente, entonces lleva un cierta investigación previa antes de hacer el ataque o el ejercicio, y también el nivel de profundidad, ¿no? Hasta dónde quiere el cliente que lleguemos, si solo quiere el tema de detección de vulnerabilidades, si quiere la parte también de la explotación, o si quiere la creación de escenarios un poco más complejos, es decir, si yo ya exploté una vulnerabilidad, hasta dónde más yo puedo llegar, si puedo saltar a otros servidores, si puedo hacer ciertos movimientos laterales. Entonces también esto lo evaluamos para el costo de un pentest. También pueden entrar requisitos normativos. Por ejemplo, lo que nos preguntaban de estos puntos de la ciberseguridad, si podemos cumplir o no con un pentest, pues habrá que ver, ¿no? O sea, si nos dicen, no, pues el pentest tiene que ser de A, B, C, incluso también el tema de los reportes, de los entregables, también tiene una valoración dentro del costo de los pentests, e incluso también la distribución geográfica, porque muchas veces, aunque ya todo se puede hacer por VPN, muchas veces los entornos distribuidos o ubicaciones en diferentes partes, pues aumentan justamente también la complejidad y sobre todo los tiempos. Algo que me gustaría compartirles es que una de las cosas que tienen los servicios de pentest es que se mide por tiempos, ¿no? Entonces, durante ese tiempo en el que estamos dando el servicio de pentest, eh, es, digamos, el tiempo que nosotros vamos a abarcar en un ejercicio, a diferencia de un grupo cibercriminal que está 24/7, eh, los 365 días del año, ¿no? Entonces también el tema de los tiempos entra dentro de los costos del pentest. Entonces, se evalúan varios puntos para identificar la complejidad pues, del costo de este tipo de servicios. Muchas gracias. Sí, tenemos otra manita levantada. Pedro Flores, adelante. Hola, buenos días. Pedro Hugo Flores. Eh, eh, ¿Cuáles son las herramientas o los servicios que complementan
al pen testing porque desde mi perspectiva un pen testing es como un examen de sangre. En ese momento en el que me hicieron el examen, yo pude haber salido bien, pero un día después o 2 días después ya no tiene validez ese pen testing. Yo ya no tengo la certeza de que no estoy comprometido, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el servicio o servicios que complementan, que cierran la pinza para que yo hago un pen testing y yo tengo al día de hoy la certeza de que no tengo vulnerabilidades? Pero luego, ¿cómo le doy la certeza a la dirección de que minutos después de que se terminó ese pentesting, yo sigo estando sin vulnerabilidades o no estoy comprometido? Claro, es una pregunta muy interesante porque muchas veces nosotros terminamos un pentest y al otro día ya salió una vulnerabilidad crítica que podría afectar tu infraestructura, ¿no? Entonces, yo lo acompañaría con una gestión de vulnerabilidades. Un servicio de gestión de vulnerabilidades puede ser de forma anual, es decir, que cada mes se hace un análisis de vulnerabilidades a tu infraestructura, cada mes se entrega un reporte de esas vulnerabilidades y ya sea semestralmente o anualmente hacer justamente el pentest. ¿No? Entonces tú durante un año, cada mes, estás recibiendo un informe de vulnerabilidades o como les mencionaba durante la plática, el que nosotros ya conozcamos tu infraestructura o la tecnología que tú utilizas, perdón, si sale una vulnerabilidad de día cero, que es una vulnerabilidad que en su momento no tiene una mitigación por parte del fabricante, entonces, nosotros podemos dar algunas remediaciones o algunos puntos controles compensatorios, como lo llamamos, para poder mitigar el impacto de que pueda ser explotada esa vulnerabilidad. Te voy a dar un ejemplo. Hace, ¿qué fue? Creo que 3 años más o menos, salió una vulnerabilidad que se llama Log4Shell. Entonces, esa vulnerabilidad estaba atacando al sector financiero. Eh, Cuando se detectó, lo que empezaron a salir fueron los controles de incidentes o de compromiso, perdón, los todos esos índices de compromiso que empezaron a salir, los empezamos a detectar y dentro del firewall empezamos a poner que cualquier índice de compromiso que pareciera a estas cadenas las empezara a detectar. Y es así como mitigamos, por ejemplo, el ataque a uno de nuestros clientes. Después, ya que salió la mitigación por parte del fabricante, entonces ya se hizo la remediación correspondiente. Pero como ya habíamos detectado que nuestro cliente tenía esa vulnerabilidad por su infraestructura, por el sector en el que estaba, bueno, logramos minimizar justamente ese impacto. Y es lo mismo, es la parte de la gestión de vulnerabilidades, la parte de un monitoreo continuo, la parte del pen test, la parte de concientización de los usuarios. Entonces vas haciendo una cadenita de servicios para la protección. También hay servicios que tenemos que van dentro del monitoreo, que puede ser la detección incluso si un nuevo dispositivo se conecta a tu red y tú no sabes del por qué se conectó, si no se dieron los permisos correspondientes, se identifica y puedes por ahí cerrar algunas conexiones, ¿no? Entonces, sí, yo recomendaría una gestión de vulnerabilidades, más el pentest, más un tema de monitoreo que puede ser 24/7, 7/8, que entra dentro de un SOC, también para el tema de análisis de amenazas. No sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, digo, es mucho contenido, pero sí. Sí, de aquí fui tomando nota. Sí.
Muchas Digo, gracias, Pedro. al Gracias. final de cuentas, algo que es muy importante mencionar es que los servicios exclusivamente de ciberseguridad, porque estos no son productos, o sea, no son cajas, son servicios, se hacen a la medida del cliente, ¿no? O sea, dependiendo del sector, dependiendo la infraestructura que tenga, qué tan grande es, qué es lo que realmente necesita. Entonces se hacen, como normalmente decimos, trajes a la medida para los clientes. Muchas gracias, Vero. Sí, y bueno, ya te estaremos ahí buscando, Pedro, Hugo, también para el Security Hour, para verlo a detalle con tu ecosistema. Muchas gracias. Adelante, Lucy. Gracias, Juanjo. Buenos días. Ahí como complemento, Pedro, a tu pregunta, que ya sería un poquito más la descripción como tal del servicio, pero ahí en tema de validación, bueno, como trabajamos es, se ejecuta el pentest, se entrega un reporte con vulnerabilidades, de ahí viene la etapa de remediación, que nosotros contamos con las herramientas y los servicios para poder mitigar todas las vulnerabilidades, y después de eso viene como si fuera un segundo análisis para validar que las remediaciones se ejecutaron de manera correcta, ¿no? Y ahí se puede, pues de tal manera, evidenciar que las brechas fueron mitigadas o que las amenazas están menos, se fueron eliminadas. Y pues bueno, sería como un examen final, así como lo mencionabas tú, un resultado de todo el servicio, ¿no? Ok, Pero Lucy. ya sería un poquito más de descripción del servicio. Yo te busco para ver más detalles y igual, para los demás también que quieran conocer en específico cuáles son las etapas del pentest, estamos en total disposición. Muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Lucy. Adelante, Daniel. Y ahí complementando un poquito a Lucy, Pedro, es por eso que todos los organismos regulatorios piden que se haga rutinariamente, es decir, cada cierto periodo de tiempo, ya sea 6 meses, un año. Al final de cuentas, una vulnerabilidad es un error de diseño, de hardware o de software. Y eso, ¿cómo no lo vamos a quitar? Pues nunca, menos de que dejemos de equivocarnos. Entonces, es por eso que la estrategia, como bien plantea Lucy, tiene que ser hacer la prueba de cómo estamos actualmente, remediar y luego volver a correr el ciclo para que todas estas cosas que están sucediendo, perdón, para todas estas cosas o nuevas vulnerabilidades que están saliendo, podamos tenerlas aterrizadas pues, lo más cercano al día. Y luego el plan de patch management o de remediación que genera Vero, pues garantiza acortar los tiempos de las remediaciones y no esperar solo el pentesting. El pentesting solo sería como la prueba de fuego. Poner a prueba nuestros sistemas de seguridad, nuestros procesos, nuestras políticas, ver cómo reaccionamos ante un ataque y el patch management va a estar acortando todas estas vulnerabilidades. Es Ok, correcto. Daniel. Gracias. Habría que rifar un pentesting aquí entre los asistentes, ¿no? Qué buena idea. Muy bien. Ok, ya Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muy buenas preguntas. Gracias a todos por su participación. Esto nos enriquece muchísimo. Me dio mucho gusto ver que todos estuvieron participando. ¿Alguna otra duda antes de llegar ya al cierre? Anímense antes de que se vaya Vero. Muy bien. De todas formas, vamos a estar en contacto con ustedes para poner en marcha el Security Hour. Por ahí creo que hay una duda. Déjame ver. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Esperamos que haya sido de interés y de utilidad para ustedes y que pronto podamos tener una conversación ya personalizada con cada uno. Los vamos a estar buscando. Em, pues ya para cerrar la sesión, agradecerles a todos el tiempo. Muchas gracias, Vero. Muy interesante la información. No, Muy, muchas muy gracias a útil. ustedes. Muchas gracias a ustedes Gracias. y espero que pues esta información sea de utilidad, les haya despertado por ahí la duda de si realmente necesito o no. Créanme que actualmente no importa la empresa que seas o el tamaño de empresa que tengas, sí o sí se debe de implementar temas de ciberseguridad. Lamentablemente estamos en una época donde los cibercriminales pues como dicen, ¿no? Ya los datos, la información es el nuevo petróleo de México, incluyendo también de que somos el segundo país más ciberatacado en América Latina.
Entonces, no me gustaría que tuvieran pues una ruptura en sus operaciones. Nuestro objetivo principal siempre es salvaguardar a las empresas, ayudarles a salvaguardar su negocio y que puedan continuar y crecer. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Perfecto. Pues gracias nuevamente a todos. Seguimos en contacto y damos por terminada la sesión entonces. ¿De acuerdo? Que tengan buen día. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.